Me siento muy contento de exponer en un curso de estos. Escogí, digamos, o voy a hablarles de dos temas que en un principio, o en especial el dolor lumbar, para mí era un ladrillo, se los digo honestamente. Pensar en dolor lumbar es pensar en pacientes con enfermedades muchas veces crónicas, con un dolor de difícil manejo, pacientes con beneficios secundarios, pacientes con cuadros emocionales, se junta con enfermedades como la fibromialgia, con patologías inflamatorias de otra índole. Y nosotros, o desde nuestra especialidad o las especialidades que tienen con el dolor, que ver con el dolor lumbar, tenemos que aprender a identificar qué dolores y de qué manera podemos enfocarlos para ayudar finalmente al paciente. Hay pacientes que tienen fibromialgia y dolor lumbar, no quiere decir que no tengan nada, tienen fibromialgia y dolor lumbar, hay que tratarlos en ese sentido. Hoy en día y en esta charla nos vamos a centrar en aquellas patologías que pueden tener una solución, digamos, desde el punto de vista del actuar, de cosas que podemos hacer para mejorar el síntoma, ya sea un procedimiento o una cirugía, pero les voy a dar mi visión de lo que yo pienso cuando me llega un paciente a consulta con dolor lumbar, que es el 70% de mi día. Llega y se sienta, ¿qué le duele, doctor? Un dolor de cintura, espalda, dolor lumbar, región glútea, como lo llamen, todo se resume en esta área y puede tener 1000 causas, pero si uno lo enfoca bien desde el principio, creo que puede dar, uno, de ver más agradable el dolor porque siente que puede trascender más con el paciente, pero por otro lado, finalmente encontrar o tratar de aliviar ese síntoma. Entonces, referencias por todo lado, y quiero empezar con conceptos anatómicos de la columna, y es que creo que ahí es el origen de todo. Quiero que sepan que evolutivamente la columna vertebral no está hecha para la bipedestación durante los años que vivimos hoy en día. Y lo demuestran las imágenes. Desde los 10 años se encuentran cambios degenerativos en nuestra columna vertebral. Y si nos comparamos con los primates, que tienen una columna muy similar, ellos no desarrollan cambios degenerativos. ¿Cuál es la razón? La bipedestación. Por ende, una persona que va a vivir 40, 50, 60, 70 años, todos, sin excepción, van a tener cambios degenerativos. Tener una hernia discal, tener un disco enfermo, una artrosis facetaria, no necesariamente es sinónimo de tener una enfermedad. Creo que es una situación natural propia de los seres humanos, que en algunas personas esos cambios que son esperados tan solo por ser humanos, pues les generan síntomas y a otros no, y ahí es donde nosotros creo que podemos ayudarlos. Entonces, anatómicamente la distribución de nuestra columna hace que esa carga de nuestro peso se minimice de alguna manera, se minimice de tal manera que se distribuya esa carga axial más armónicamente y que toda nuestra columna soporte un peso similar dependiendo del nivel en que nos encontremos. Pero nuestras columnas son distintas y tienen balances distintos, sencillamente porque cada puede llegar a ser un rasgo individual de cada uno de nosotros, el balance que tiene, la lordosis que tiene, la cifosis que tiene, de tal manera que hace que en algunas personas se degenere más o menos. Un dato estadístico: 100% de la gente a los 70 años va a tener hernias discales que superan el grado de protrusión, 70 años. 100%. Obviamente disminuye con la edad, o sea, a los 50 años está cercano al 84%, pero vamos a encontrar siempre cambios. ¿Y por qué es importante que ustedes lo sepan? Porque se van a encontrar todos los días en la consulta con pacientes que llegan muy ansiosos con un reporte que el radiólogo está haciendo su trabajo, que es leer una imagen, pero que ellos no tienen, el paciente, el contexto de lo que significa lo que dice el radiólogo. Cambios degenerativos, cambios artrósicos, cambios oncovertebrales, artrosis facetaria, más líquido intraarticular, protrusión, desgarro anular. Todas esas son palabras que generan mucha ansiedad en los pacientes. Pero si ustedes parten de ese concepto, creo que empiezan a orientar que esa imagen va ligado a un paciente y a unos síntomas. Y que la imagen puede ir por un lado y el paciente y los síntomas por otro. Y ahí es donde tenemos que juntar esas dos. Siempre le digo a mis pacientes que esto es como un rompecabezas de 3 partes que ninguna es más grande que la otra. Imagen, los síntomas del paciente y lo que encontramos en el examen clínico.
Si las tres coinciden con generar o explicar el dolor del paciente, puede haber chance de que a través de un procedimiento mejoremos los síntomas. Pero cuando nos centramos en el valor de la imagen, creo que ahí es cuando cirujanos fallamos en la alternativa quirúrgica o en el procedimiento que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Quiero hacer énfasis en esto porque la columna vertebral es solo una de las cosas que puede explicar el dolor en nuestros pacientes. Cuando un paciente viene con un dolor en el área de la columna vertebral, una opción es que tenga origen en la columna misma, porque tenemos la mayoría de las opciones que son los componentes musculares, tendinosos, ligamentos, de los cuales voy a hablar ligeramente más adelante. Sin embargo, aquí nos interesa saber varias cosas. La columna vertebral es una estructura que también una de sus funciones es proteger las estructuras más nobles o las estructuras que tienen que ver con la funcionalidad. En segmentos torácicos y lumbares altos encontramos parte de la médula espinal, pero en segmentos lumbares bajos no encontramos médula espinal. Encontramos son las raíces nerviosas que van a un músculo, que van a una área puntual, que van a llevar información sensitiva, motora o la información de un arco reflejo. Saber esto es importante porque esa columna que está preparada para cuidar las estructuras neurales también es la columna que finalmente va a comprometer las estructuras neurales. Y dependiendo del sitio donde la columna se estreche para comprimir o el nervio saliendo por el foramen de conjunción o el nervio en el receso lateral que va a salir en el segmento más inferior, va a generar los síntomas. Todo va unido. ¿Qué estructura? ¿Dónde se está comprimiendo? ¿Qué nervio es? ¿Y qué síntoma genera? Y más adelante en la charla les voy a dar la clave de la semiología del 97% de la patología lumbosacra. Se aprenden 9 cosas y son capaces de determinar en la consulta externa si en la irradiación del paciente tiene que ver con lo que están viendo en la imagen. Entonces, como les decía, miren la cantidad de musculatura que tiene distintas funciones que puede generar dolor. Podemos tener un origen del dolor en las articulaciones o en la columna misma, pero el paciente puede generar un dolor crónico que al final, cuando lo vemos en consulta, el mayor componente es el componente muscular, a pesar que el problema inicial fue la columna. Y si ustedes no tratan ese componente muscular, el paciente se les va a mejorar el 10% del 100% del dolor explicado principalmente por la musculatura. Entonces, primer mensaje, la terapia física, pese a que tiene mala fama en el manejo del dolor, porque el paciente lo primero que dice es, vengo porque lo único que me mandaron fue terapia física. Y lo primero que les digo es que independientemente de que los opere, los bloquee, no los opere, hagamos lo que hagamos, el pilar del tratamiento va a ser el tratamiento de la musculatura, porque de ahí viene la mayor parte del dolor. Todos los seres humanos vamos a tener síntomas en nuestra columna vertebral en algún punto de nuestra vida. O nos duele la columna lumbar, torácica o cervical. La mayoría de los que están acá han experimentado lo que es un espasmo muscular. Levantar un objeto, agacharse y durar una semana sin poderse mover. Muchos de ellos han consultado por urgencias. ¿Pero esos pacientes hay que operarlos? No, porque el origen es muscular. Y les boto el siguiente dato. Los dolores más severos de la columna vertebral no están explicados por enfermedades graves de la columna vertebral. Un tumor, una discitis, una hernia discal gigante, no necesariamente genera un dolor tan incapacitante como un espasmo muscular. Por eso las banderas rojas muchas veces son, oye, te despierta la madrugada del dolor, se presenta a ciertas edades, se acompaña de fiebre, hay pérdida de peso, pero no necesariamente un dolor muy severo traduce en una enfermedad muy severa. Pero el dolor muy severo muscular es muy escandaloso. Semanalmente veo pacientes que vienen porque, y la historia es igualita y se repite. El fin de semana me agaché en un trasteo, levanté a mi hijo, me giré y quedé quieto, engarrotado, no me podía mover, se me irradia ambas piernas y me asusté porque eso es la ciática y me dijeron que era la ciática. ¿Y por dónde va el dolor? No, doctor, por delante, por detrás, por todo lado. Entonces ahí es cuando empezamos a discernir, oiga, este severo dolor
con irradiación. Oiga, pero me dijeron que la irradiación puede ser la compresión nerviosa. Y la verdad es que no necesariamente. Como les menciono, ese dolor muscular puede llegar a ser muy severo. Por ende, esta enfermedad es muy prevalente. Por ende, todo médico de atención primaria tiene que manejar un dolor lumbar y orientarlo bien. Y la orientación muchas veces no es conocer la carreta que les estoy echando. La información es poder educar al paciente y transmitirle de dónde viene el dolor, cómo se va a mejorar y cuánto tiempo se va a tardar en mejorar. No hay ningún dolor lumbar o radicular que se mejore inmediatamente con ningún tratamiento. Por ende, requiere paciencia y que el paciente entienda que ese dolor va a ir disminuyendo en el tiempo. Tiene un impacto socioeconómico grandísimo, es un problema de salud pública, pues genera discapacidad. De hecho, es la primera causa de discapacidad y ausencia laboral en el mundo. Y es el segundo motivo de consulta a los servicios de urgencias después del dolor de cabeza. Entonces, como les mencionaba, es muy complejo porque nos tenemos que ir a las bases del dolor, pero no quiero caer en hablar en los orígenes del dolor y cómo es que este se manifiesta. Creo que tenemos que hacer énfasis en ustedes cómo se van a encontrar este dolor. Más o menos el 94% de los dolores lumbares son mecánicos. Mecánicos hace referencia a ese componente lumbar tendinoso que puede o no tener un origen en la columna vertebral. Si nos vamos estrictamente a qué problemas de la columna pueden ser el inicio del dolor, vuelvo e insisto, porque a la larga esto se vuelve como una bola de nieve y un círculo vicioso, donde inicialmente a lo mejor una articulación se inflamó con todo lo que nos mencionó Angelita y lo que nos mostró Teo en la gamografía, una articulación que capta el radiotrazador, que hace que se vea brillante, está inflamada. Pero sepan que de ahí no viene el 100% del dolor. Cuando una persona tiene ese dolor, trata de compensar de manera contraria, aliviando la presión de esa articulación. ¿Cómo lo hace? A través de posiciones que le den alivio, de acostarse de manera distinta, de caminar de manera distinta, de hacer ejercicio de manera distinta. Y eso lleva indudablemente que los músculos se van a contraer de manera asimétrica, lo cual traduce en retracciones de los ligamentos y tendones, espasmos o predisposición a espasmos musculares, y por eso mirar solo el problema facetario como el origen del problema es un error, por eso se tiene que ver integralmente. Por supuesto, cuando el dolor lumbar se asocia a problemas de disco, cambios degenerativos discales, nos enfrentamos solo al 3 o al 4% del dolor lumbar. Y la estenosis del canal del solo el 2 al 3%. ¿Qué quiere decir? Dolor lumbar solo traduce en el 2 al 3% o representa una estenosis del canal espinal. Por otro lado viene la palabra ciática, ¿sí? El nervio ciático es un nervio muy complejo que se forma de varias raíces nerviosas del plejo lumbosacro. Realmente el nervio ciático no traduce solo L4 o solo L5 o solo S1. De hecho, la única relación que tiene el nervio ciático con estructuras óseas es a nivel de la pelvis. Entonces traduce que cuando un paciente dice tengo dolor ciático, realmente se refiere al compromiso de una raíz nerviosa que nosotros tenemos que identificar, salvo que el nervio esté comprimido a nivel de la pelvis. Y hay otras enfermedades de las cuales nos vamos a hablar. Síndrome piramidal, hay algo que se llama el pinzamiento isquiofemoral o la compresión del nervio por otra índole luego de la columna vertebral. Pero la ciática solo se refiere, o lo traducimos, la idea no es entrar en la discusión con el paciente, pero traducen la compresión nerviosa usualmente a nivel de la columna vertebral. Pero tenemos que tener la capacidad de identificar el nervio. Entonces, hay muchas causas dentro de la columna que generan dolor. Insisto, no voy a caer en identificar y decirles, mire, el dolor discogénico, el dolor, porque creo que ya en ese punto de discernir del origen del dolor ya nos corresponde o a nosotros o especialidades afines o que nos dedicamos puntualmente a eso. Entonces, puntos clave al examen físico, porque aquí el cuento de las banderas rojas es fundamental. Estamos en una era donde afortunada o desafortunadamente tenemos un resonador en cada esquina y eso, insisto, es una ventaja en medio de todo porque
probablemente se nos pasan menos cosas. Pero esa bandera roja es importante determinar porque a un dolor lumbar que sea mecánico, que sea agudo, como les comenté, producto de levantar un objeto pesado, pues a lo mejor no es necesario hacerle una resonancia porque nos expone a un riesgo natural. Que el paciente por el dolor lumbar terminémosle haciéndole una resonancia y la resonancia nos va a mostrar algo que lleva años, que no explica el dolor del paciente y nos metemos en problemas. Porque hay que quitarle la cabeza al paciente que ese disco que aparece enfermo, deshidratado, artrósico, pérdida de la altura, desgarro anular, no tiene nada que ver con su espasmo muscular. Y ahí es cuando algunos pacientes pueden caer en procedimientos quirúrgicos innecesarios. Por eso el conocer las banderas nos puede evitar pues, problemas, porque si no las tiene a lo mejor no es necesaria una imagen y podemos agotar el tratamiento inicial. Terapia física, antiinflamatorios, paciencia y que el paciente sepa que es un proceso que va a tardar varios días, inclusive semanas. Hay que evaluar, por supuesto, la marcha, la postura, el grado de impedimento, por supuesto, el estado de ánimo, la ocupación del paciente, y yo creo que todo importa. Y yo siempre voto preguntas como, oiga, ¿y su trabajo qué hace? No, doctor, en el trabajo pues no tienen consideración y me tienen 18 horas, 12 horas sentado. Entonces ya empieza uno a identificar que el dolor puede estar asociado a un tema laboral, identificar beneficios secundarios también es importante, pero no es el pilar fundamental. Siempre le digo a mis residentes e internos y estudiantes, y es que no hay cosa más peligrosa que uno de entrada piense que el dolor del paciente es psicológico. Cuando ustedes entran en contacto con un paciente y se me han acercado residentes, pasaron interconsulta, Diego, y este paciente, pero nada, lloró en la esta, no, eso no es nada. Cuando me dicen eso, para mí eso es una señal de alarma, porque ese es un sesgo que lo puede uno llevar a evitar encontrar cosas importantes. Y se los he demostrado a los residentes que en uno que otro paciente que cuando pensamos que es algo psicológico tenía una discitis o tenía alguna otra enfermedad. Entonces, ese sesgo de pensar que el paciente quiere algo, tengan mucho cuidado, porque muchos pacientes pueden realmente tener algo. Entonces, traten de alejarse de pensar que la causa del síntoma que llevó al paciente a consultar es eso. Y vamos con las banderas rojas. Entonces, son muchas, pero es importante que las lean para que las tengan presentes. Digamos que para mí fundamentales cuáles son. Por ejemplo, el dolor crónico, para mí es una bandera roja. Un paciente que lleva meses con dolor lumbar, que dice que lo acompaña todos los días, que fluctúa, ese dolor que se asocia, por ejemplo, al despertar, que están acostados y cuando se levantan en la mañana tienen el dolor. Ese para mí es un paciente que tiene que ser estudiado. Creo que las banderas rojas fueron diseñadas para encontrar cosas muy graves como tumores, infecciones, sangrados, cosas que pueden traducir en necesidad de una cirugía. Pero un paciente con un dolor lumbar crónico tiene que ser estudiado porque hoy en día tenemos mucho que ofrecerles. Entonces, ese dolor crónico es fundamental. Por supuesto, tener fiebre también. La fiebre puede ser sinónimo de una infección en la columna que es relativamente frecuente, ¿no? Si el dolor se acompaña con que el paciente diga, oiga, con el dolor siento torpeza en la pierna, no es todo el tiempo, pero la pierna no me responde bien, me flaquea, signo de alarma, eso traduce déficit neurológico. Y con resonancias, cada cuadra, creo que hoy en día tenemos la obligación de encontrar un diagnóstico, entonces creo que es fundamental que no se nos pasen ese tipo de signos de alarma. Por supuesto, la historia de osteoporosis en mujeres mayores, la fractura más frecuente es la de columna vertebral, inclusive por encima de la de cadera, por eso también lo vemos con frecuencia, la pérdida de peso, eso aplica para todos los pacientes y en general están mencionadas ahí. Lo que les comentaba de ciática versus radiculopatía, la ciática tiene un territorio mayor porque son muchos nervios, mientras que la radiculopatía, ustedes pueden definir un nervio en particular. Y aquí, entonces, quiero hacer énfasis en lo que les mencionaba, que creo que es lo más importante de esta charla, de hernias discales, de cuando un paciente entra a la consulta y dice, oiga, tengo un dolor lumbar,
Y el dolor lumbar, ok, doctor, está ahí presente, pero me duele la pierna. El paciente con una hernia discal que comprime un nervio viene principalmente refiriendo dolor en la pierna. Puede tener dolor lumbar, pero la mayoría tiene radiculopatía, o sea, viene con limitación en la pierna. Yo siempre les pregunto, ¿qué es peor? Si los separo completamente, ¿qué dolor quiere que le quite? ¿El de la espalda o el de la pierna? Si el paciente dice el de la espalda, me enfoco en problemas axiales de dolor lumbar, enfermedad facetaria, compromiso muscular, me enfoco en buscar cosas en las articulaciones. Si el paciente me dice, mire, el del lumbar me lo aguanto, no me aguanto es la irradiación, el corrientazo, la cara posterior, etcétera, ese paciente seguramente en algún punto puede tener un grado de compresión radicular y me enfoco mucho en la resonancia, en identificar el grado de compresión. ¿Y por qué les digo que esto resume el 96% de la patología discal de la columna vertebral? Porque entre el E3 y el E4, el E4, el E5 y el E5, S1 está el 96% de las compresiones radiculares. Y si ustedes se saben qué raíz comprime, ustedes tienen que saber 3 cosas por raíz. Entonces, quiero primero mostrarles que a nivel de la columna vertebral, y esto lo nombró Angelita, en el canal espinal, tenemos básicamente 3 compartimentos. Por un lado, 2 laterales que están dentro del canal, pero lateral, que les llamamos recesos laterales, uno de cada lado. ¿Y por qué es importante el receso lateral? Porque en ese receso lateral están 2 raíces que son las raíces descendentes. ¿Qué quiere decir? Raíces que no van a salir por ese nivel. Entonces, si estamos en el E3 y el E4 y encontramos el receso lateral, esa raicita que está ahí en el receso lateral, donde están la mayoría de hernias discales, no es la raíz del nivel, es la raíz que va a salir abajo. Por ende, una raíz de L5, una hernia de L5, S1, que normalmente, quiero echar para atrás un poquito. Las hernias discales pueden salir en varios puntos. Pueden salir en la parte lateral del disco o extraforaminal o hernias muy extremo lateral, o pueden salir en el centro, en todo el canal central o en el receso lateral. Estadísticamente son más frecuentes en el receso lateral. O sea, la mayoría de hernias discales lumbares van a coger es la raíz descendente. ¿Qué raíz nerviosa, doctor, sale entre el E3 y el E4? El E3. ¿Qué raíz nerviosa sale entre el E5 y S1? Brady. El E5, correcto. Entonces ahí viene, siempre también votamos esa pregunta, porque en cervical, ¿qué ocurre? ¿Qué sale entre C1 y C2? C1. ¿Seguro? C2. Porque en columna cervical sí sale la inferior, pero en lumbar sale la superior. Entonces yo me preguntaba cuando entendí eso, ¿por qué entre el E3 y el E4 se comprime la raíz del E4 si sale ese E3? Y la explicación es esa. La hernia discal suele estar en el receso lateral. Por ende, una hernia del E3 y el E4 busco síntomas en el E4. Una hernia entre el E4 y el E5 busco síntomas en el E5, y entre el E5 y S1, en S1. Y ahí me tengo que centrar y ahí tengo el 96% del territorio ganado. Sin embargo, ocasionalmente hay hernias que están por fuera y que cogen o que están en el foramen y cogen la raíz que sale. Pero ya es la minucia de que veo la imagen y me encuentro que la hernia está en el foramen y ahí es donde la busco. Entonces, esta es una hernia, por ejemplo, foraminal y una hernia también foraminal y de extraforaminal. Entonces, en este caso, pues coges la raíz emergente y no la descendente. Y eso también, por supuesto, la tengo que saber, pero no es la más frecuente. Entonces, esta hernia en el E3, L4 agarra L4, ¿cierto? Y todas las raíces nerviosas tienen 3 cosas: dermatoma, miotoma y reflejo. Y ahí es donde, si se aprenden esas 9 cosas, pueden saber si lo que están viendo en la resonancia con una hernia discal realmente es lo que está explicando la radiculopatía del paciente. Raíz comprometida, L4. ¿Cuál es el dermatoma?
En resumen, ahí está dibujado, por supuesto, en azul, pero uno se queda en que el paciente usualmente refiere distalmente hasta donde llega la inervación, y usualmente es maléolo interno, L4 es maléolo interno. Miotoma cuádriceps crural. ¿Qué hace el cuádriceps crural? Extensión de la rodilla. Y reflejo patelar. El reflejo rotuliano patelar tiene también inervación de L5, pero principalmente de L4. Entonces ya tenemos la hernia L3, L4, que no es la más frecuente, pero que comprime L4. Esas tres cosas son las que tienen que saber. Hernia discal de L4, L5, ¿qué raíz compromete? L5. Dermatoma de L5. Más o menos, dorso de pie, ¿cierto? De hecho, alcanza hasta algo de maléolo externo, pero en el maléolo externo y parte posterior de la pierna, pues está S1. Me quedaría con dorso del pie. Miotoma tibial anterior. ¿Qué hace el tibial anterior? Levantar el pie, ¿cierto? O sea, caminar en talones. El déficit de L5, que es muy frecuente, o sea, que lo vemos en patología lumbar frecuente, genera pie caído, por ahí lo dijeron. Entonces, el pie caído se genera por el compromiso de la raíz del E5. Y el reflejo, un reflejo que yo nunca he sacado, pero se los digo porque pues hay que saberlo, que lo llama el hamstring reflejo y tiene que ver también con el tibial anterior y se saca ahí, pero no es un reflejo y no es constante, no está en todos los pacientes, pero sepan lo que existe. Hernia L5 S1, raíz comprometida S1. Esta probablemente es la hernia más frecuente que vemos. Una hernia de receso lateral con el compromiso de S1. Dermatoma, parte posterior de la pierna, más o menos en el gastronemio. Miotoma, gastronemio. ¿Qué hace el miotoma del gastronemio? Levantarnos en puntas de pies. ¿Y qué reflejo? El aquiliano. Y créanme que eso es, mejor dicho, ustedes cuando interpretan eso, saben que el paciente tiene síntomas de esa zona por el dermatoma, examen físico que explica exactamente ese sitio y el reflejo también. Y miran la resonancia y se encuentran la imagen ahí. Y no hay cosa más satisfactoria decirle al paciente, oiga, lo que usted tiene, y al examinarlo junto con la resonancia, o sea, las tres cosas coinciden. Y el trabajo ya está hecho en la radiculopatía. Se tienen que aprender esas 9 cosas y dominan la semiología de la patología discal lumbosacra. Entonces, pues, ¿qué exámenes pedir? Entonces, eso yo creo que radiografías, tomografía, cada uno tiene su utilidad distinta, como lo mencionó Angelita, y tiene fines distintos. A mí últimamente me gusta mucho la gamografía, porque muchos pacientes que veía la resonancia y le decía, mire, no tiene nada para operar, pero el paciente tenía un dolor muy facetario, o sea, muy axial, cambios de movimiento, la gamografía me resolvió encontrar el origen del dolor y es una herramienta que hoy en día yo utilizo con mucha frecuencia. Entonces, manejo del dolor, ser muy claros con el paciente, ahí es donde la educación es muy importante, que el dolor no se va a quitar inmediatamente, con o sin radiculopatía, que todo mejora los síntomas, pero que hay que tener paciencia. Es importante mencionar, especialmente con las hernias discales, que es una razón frecuente que operamos a los pacientes, que básicamente hay 2 indicaciones para operar a un paciente con una hernia discal. La primera es cuando hay una pésima calidad de vida producto de un dolor en donde se han venido agotando absolutamente todas las alternativas. ¿Y qué son alternativas? Terapia física, analgesia, reposo, estiramientos, medidas para de alguna manera darle tiempo al nervio que se desinflame. Después viene la opción de procedimientos un poco más invasivos como los bloqueos. El bloqueo tiene evidencia significativa para pensar en intentarlo en todos los pacientes. Casi que por filosofía nosotros no operamos un paciente donde no hayamos intentado el bloqueo. Una pregunta frecuente dicen, doctor, pero si la hernia está ahí, comprime el nervio, estoy sobado, ¿para qué bloqueos igual me tengo que operar? Y la verdad es que no es verdad. La mayoría de hernias en su historia natural no llegan a ser intervenidas. Porque les cuento que las hernias discales, entre más grandes o entre más evolucionen, pueden llegar a soltarse el disco, reabsorberse y su historia natural es que dejen de comprimir. Solo que en el curso de la enfermedad pueden comprimir tanto al nervio que genere un dolor que es inmanejable en la vida diaria, pero por otro lado que generen también déficit neurológico. Pero si el paciente no tiene ni déficit neurológico y no se ha intentado todo, no hay que operarlo, hay que esperar.
Hay pacientes, por ejemplo, un paciente yo juraba que lo iba a operar, no tenía déficit, pero tenía un dolor muy fuerte, una hernia gigantesca, porque como alguien mencionaba, la resonancia no necesariamente se correlaciona en cómo está el paciente, y tenía dolor limitado, la hernia muy grande. Le dije, mira, usted tiene que operarse, y se fue, y no lo operé. Y yo dije, como al año pidió cita, y me acordaba tanto por la hernia tan grande, que me dijo, doctor, vengo a mostrarle la resonancia de control. Y vi la resonancia de control y la hernia no estaba. Y le dije, ¿quién lo operó? Y dijo, no, nadie me operó, se desapareció, doctor, porque vino un primo de Ecuador que conoce a una persona que es de la comunidad indígena de tal, y me dijo, mire, le tengo la persona para mejorarle el dolor. Viajé a Quito, me hizo 2 tratamientos donde como que me jalaba, y mire la resonancia, doctor, porque yo estoy cansado que ustedes los médicos, y se echó su carretazo. Lo que él no sabe es que la historia natural de la enfermedad lo podía llevar. Jamás le iba a hacer cambiar de parecer que la hernia discal le desapareció. Fue gracias a nuestro amigo que debe tener más pacientes que yo, pero es importante saber que la historia natural nos lleva a que no hay que operar todas las hernias. De hecho, las hernias se pueden reabsorber y no requerir tratamiento. Bueno, porque toda cirugía de columna tiene un impacto en la columna. Siempre quitamos cosas, siempre quitamos ligamentos, siempre quitamos hueso de ser necesario. O sea, una cirugía tiene que tratar de evitarse. Si uno se mantiene en las indicaciones puntuales, está maravilloso y escoge uno mejor los pacientes. Pero las tratamos de evitar. Analgésicos, y lo preguntaba Teo en las preguntas iniciales, lo que más tiene evidencia tiene que ver con antiinflamatorios. El Dolex y el acetaminofén sigue teniendo muy buena evidencia, y ténganlo ahí. Los opioides también se consideran como línea de tratamiento. La terapia física indispensable, y especialmente la terapia física sedativa de frío y calor en los dolores de origen muscular. Entonces, mensaje para llevar a casa: no se va a resolver en urgencias. Los pacientes hay que mejorarles el dolor, cortar el ciclo y darles salida. Encasillar el dolor como mecánico, radicular, infeccioso o tumoral. No se necesitan imágenes diagnósticos para dar un manejo inicial. AINES y acetaminofén, mejor evidencia, y manejo multidisciplinario ambulatorio. Muchas gracias.